tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar Diálogo sobre educación e inclusión financiera en México y Uruguay, perspectivas comparadas y lecciones aprendidas. Tenemos un panel de lujo el día de hoy y los voy a presentar. Les pido una disculpa de antemano porque todos tienen un currículum riquísimo y muy extenso, entonces, bueno, he tratado de hacer, digamos, un resumen. En primer lugar, tenemos a la doctora Ariadna Hernández Rivera. La doctora es especialista en economía, finanzas y educación financiera. Em, Ella es profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Em, la profesora es doctora en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Es maestra en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas. También es catedrática e investigadora y además ha sido asesora en materia económica para el gobierno estatal y para el secretario de Finanzas del Estado de Puebla, funcionaria pública de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico y consultora para firmas internacionales. La doctora además tiene una amplia experiencia en medios de comunicación y conduce el programa radiofónico Impacto Económico y forma parte de numerosas asociaciones civiles en temas de equidad de género, comunicación y educación financiera, esta última, por supuesto, una de sus áreas de especialidad. Contamos también hoy con la presencia de Martín Malcorba, economista de la Universidad de la República, máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en Finanzas de la Universidad ORT, profesor de numerosas asignaturas, incluyendo Economía y Gestión Bancaria, Inclusión Financiera y Regulación Bancaria, entre otros, tanto en la Universidad de la República como en la Universidad ORT. Fue coordinador del Programa de Inclusión Financiera de Uruguay de 2010 a 2020 y asesor para el ministro de Economía y Finanzas de 2008 a 2020. Ha formado parte de numerosos consejos de administración y comisiones técnicas y funge también como asesor económico en el Parlamento Nacional. Por supuesto, tiene una muy larga lista de publicaciones en el tema de la inclusión financiera. Adrián Rodríguez Miranda es otro de nuestros especialistas que nos acompaña el día de hoy. Él es doctor en Desarrollo Económico e Integración por la Universidad Autónoma de Madrid. Es economista y magíster en Economía por la Universidad de la República. Adrián es docente e investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Actualmente es investigador del Grupo de Investigación en Desarrollo Local y Regional del Instituto de Economía y fue coordinador de dicho grupo entre 2013 y 2020. Coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo Territorial desde 2012. Es docente tanto de maestría en Economía como de la licenciatura del mismo ramo en la Universidad de la República y ha sido coordinador de más de una docena de proyectos de investigación que han obtenido fondos competitivos nacionales e internacionales. Tiene una muy activa participación en charlas de divulgación, así como frecuentes apariciones en medios de prensa escrita, radio y televisión. Tiene una amplísima experiencia como consultor para entidades como gobiernos subnacionales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República, ministerios, agencias de desarrollo y organismos tales como el PNUD, BID, FAO, Mercosur y la Unión Europea, entre otros. Por supuesto, también contamos con la presencia del embajador Víctor Manuel Barceló Rodríguez. El embajador es maestro normalista de la Escuela Nacional de Maestros, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Evaluación Educativa por el Colegio de Puebla. Desde 2019 se desempeña como embajador de los Estados Unidos mexicanos ante la República Oriental del Uruguay. Nos acompaña también mi colega Jorge Hernández Saf, que es el encargado de Asuntos Culturales, Educativos y Cooperación de la Embajada. Tanto Adrián como Ariadna, como Martín tienen presentaciones, entiendo, pero me gustaría cederle la palabra primero al embajador para ofrecerle la introducción y guiarnos en esta charla del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Santiago, muy claro y muy conciso. Yo quisiera dar la bienvenida general a todos. Creo que esto tiene un tinte muy interesante que nos va a permitir avanzar en un terreno muy complejo, muy difícil, que tiene muchos años de estarse trabajando, pero que no nos ha podido llevar a conclusiones sólidas. Yo quisiera decirles que probablemente lo que debiéramos tocar, por supuesto, aparte de lo que ustedes consideren adecuado, es el conocimiento profundo de para qué nos sirve la educación y la inclusión financiera. ¿Cuáles son los avances en investigación que puede haber habido en este terreno? Y dónde se realizan intercambios de buenas prácticas de educación.
cómo es que estamos interrelacionando esos elementos y esos conocimientos de buenas prácticas para que puedan servir a otros países o a otros sectores dentro de nuestro propio país. Las lecciones aprendidas, esta será una de ellas, y sobre todo la perspectiva del sector. Y me gustaría que pudiéramos llegar a propuestas muy claras y muy concretas, que nos permitan saber exactamente cuál es el camino que estamos buscando. Sin duda, la economía ya no es una sola y no va a poder seguirse manejando como hasta ahora lo hemos hecho exclusivamente desde la rama financiera. Hay cambios importantes en el planeta. Hay composiciones económicas divergentes unas de otras, pero hay cuestiones todavía multilaterales que no se pueden hacer a un lado y que van a sobrevivir mucho tiempo. Para ellas tenemos que trabajar intensamente. Y con este interés quisiera dar la palabra a nuestra invitada de México, la doctora Ariadna Hernández Rivera, para que nos haga su explicación, si es posible, en los rasgos que yo marqué y si no, en los que considere ella oportunos. Adelante, Ariadna, por favor. Muchas gracias. Bueno, a todos los saludo muy afectuosamente. Muchas gracias por la oportunidad que me da el señor embajador y a ustedes por poder intercambiar estas ideas que son muy importantes para nuestros países. Tanto México como Uruguay tiene un sinfín de buenas prácticas, pero que sin duda todavía hay muchos retos pues por llegar, por alimentar, y voy a hacer una breve presentación, muy breve porque hay un sinfín de aportaciones que podemos hacer, pero quisiera llevarlo desde este ámbito. Entonces, voy a verlo desde la perspectiva primero de la educación financiera y después me voy a ir hacia la inclusión financiera. ¿Cómo estamos en México? Sin duda, en México llevamos avances, pero también aún es lento y todavía hay un camino de terracería y entre ello es el analfabetismo financiero de las personas. El 68% de los mexicanos es analfabeta financieramente. Solo un 37%, de acuerdo a algunos datos, puede calcular una tasa de interés simple, que pareciera algo muy sencillo, pero que ni siquiera es tan fácil para los estudiantes universitarios. Por ende, cuestiones que parecieran ser pues muy prácticas, como lo es la planificación, también aún hay un rezago muy importante, como lo es el 41% de los mexicanos aún no lo hace. Y pues si no hace una planificación, por supuesto, tampoco le da seguimiento a los gastos. No hay tampoco una previsión respecto a sucesos inesperados, por menos contratar un seguro, por ejemplo, ¿no? Si están ahorrando, la mayoría de los mexicanos lo hacen debajo del colchón. Digo, aquí la mayoría de los que estamos conectados somos economistas y entonces decíamos en el pasado, ¿no? En las teorías que se ahorraba debajo del colchón, pues no, también en la práctica. Y no solo es el caso de México, eso es un caso pareciera muy internacional. La mayoría de las personas está ahorrando en el sector informal y ahí es donde la inclusión financiera, más adelante que la vamos a exponer, juega un papel elemental para hacer este cambio por muchos factores. Entonces, ¿cómo lo hagamos? Desde ahorrar en el cochinito, guardarlo debajo del colchón o ponerlo en una cajita, sigue siendo una práctica informal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica vemos cómo los adultos están pidiendo prestado, tanto en una institución financiera, miren, es un porcentaje muy mínimo, comparado con otras instituciones, con otros países, vamos muy bajos en el caso de México, comparado con otras
regiones del mundo. Entonces, realmente podemos pedirle a nuestro círculo más cercano que irnos a meter con una institución financiera porque nos da pánico, porque desconocemos, pero también porque hay algunas instituciones o muchas instituciones financieras que todavía no se bajan hacia las necesidades de la población. Que la inclusión financiera, y más adelante que ya lo hablaré con el tema de la tecnología financiera, está abarcando a esos sectores de la población que son más vulnerables y que más lo requieren. Por supuesto, las personas que han ido a la universidad tienen mayor educación financiera, pero no el hecho de que tengas educación financiera necesariamente aplicas todos los conceptos en la práctica. Bueno, el ahorro, que es otra variable muy importante de la educación financiera y de la inclusión financiera, también el ahorro en estas instituciones es mínimo y comparado con diferentes regiones del mundo también. Entonces, 2 de cada 3 adultos está comparando, más bien, 2 de cada 3 adultos no compara sus servicios financieros, es decir, si tiene una tarjeta de débito o crédito, simplemente no revisa los términos, las condiciones de lo que pudiera tener o las implicaciones que pudiese tener esta, ¿no? Y a veces también existen prácticas abusivas que lamentablemente perjudican al usuario de los servicios financieros. Otro punto importante es la población joven que en México ya está siendo incluida afortunadamente, pero no ve el futuro, ¿no? Es el vivir hoy y en el futuro, pues, quién sabe qué sucede. Y prefiere utilizar su dinero en dispositivos móviles, en aplicaciones, gadgets, pero no en el ahorro a futuro. Parece imposible este ahorro en el futuro. Y con base en estos datos, podemos ver una relación positiva entre educación financiera y el producto per cápita. Y entonces podemos ver países desarrollados, países en los cuales el ingreso del individuo al año pues es alto, su poder adquisitivo y además su nivel de vida es muy bueno. Entonces, por ejemplo, acá está el caso de Canadá o algunos países escandinavos, tienen una alta educación financiera y también, además de eso, por supuesto, un ingreso alto. O si lo quieren ver de manera contraria, a mayor educación financiera, también esto tiene implicaciones, una relación positiva con el ingreso, porque tienen toda la formación para administrarlo adecuadamente y también generarlo, ¿no? O sea, mayores emprendimientos, porque eso es lo que nos da la educación financiera, saber administrar lo que tienes, pero también todas las herramientas para impulsar cada vez más el emprendimiento. Y bueno, también aquí en el caso de los países escandinavos, muchos de ellos tienen excelentes prácticas educativas desde sus niños de primaria o desde la educación básica, ya están trabajando la educación financiera. Entonces, esto es muy, muy importante. Canadá incluso tiene programas de educación financiera para personas de los pueblos originarios. Eso es increíble porque está atendiendo a todas sus poblaciones, incluyendo las vulnerables, porque no solo el que tiene más ingresos, sino también el que tiene menos ingresos, ese es el importante, el que debe de ser atendido en esta inclusión financiera. Entonces, a partir de esta, pues, reflexión, diagnóstico, comienzo a hacer una serie de investigaciones y aplico una encuesta a 5,000 estudiantes universitarios en México. El criterio de selección para mí fue las 20 universidades más importantes de México, públicas y privadas,
en las cuales selecciono a los estudiantes de las áreas económico-administrativas para saber si ellos están educados financieramente y están incluidos financieramente. Y entonces comienzo a contemplar, sobre todo me interesaba las zonas metropolitanas, que entre comillas serían las zonas en las cuales la población debería de estar incluida por todo el acceso y la infraestructura que se pudiese tener. Y entonces voy haciendo una serie de preguntas. Esta encuesta fue muy larga, pero muy productiva. Entonces empiezo a hacer una serie de preguntas interesantes para contemplar cómo este alumno de las áreas económico-administrativas que estudiaban economía, finanzas, actuaría, un porcentaje muy pequeño de administración y contaduría, entendían estos elementos muy sencillos, pero muy indispensables en la práctica de la educación financiera. Y entonces, ¿quiénes hacen su presupuesto? Aparentemente hacen una planeación. Dicen que el 44% de los estudiantes siempre hace un presupuesto, pero después hago una serie de preguntas que, de acuerdo a la literatura de la educación financiera, la alfabetización financiera y la inclusión financiera, parecen contradictorias. O sea, por una parte dicen que sí hacen su presupuesto, pero no ahorran de manera formal. Aquí empieza el elemento de la inclusión financiera. En México nosotros tenemos la oportunidad de instituciones financieras que le dan a los estudiantes universitarios productos financieros de manera gratuita. Eso es muy bueno porque no te cobran ninguna comisión a los estudiantes por el uso de las tarjetas, ni siquiera te exigen un mínimo de movimientos, pero a pesar de ello, los estudiantes no utilizan estos productos financieros y si ahorran, por ejemplo, a pesar de tener estudios formales, están ahorrando debajo del colchón, ¿no? O sea, lo están guardando en el hogar, porque les puse unas preguntas muy simpáticas como ahorro bajo el colchón, el cochinito y esas cosas, que todo era en el hogar, y casi el 50% me está ahorrando en el hogar. Estudiantes que están cursando finanzas, que debería de ser la inversión uno de sus ejes principales, únicamente me contesta el 7% que lo está invirtiendo. Entonces también ahí vemos otro elemento de la teoría hacia la práctica que no se lleva a cabo. No tienen muchos de ellos ahorros, eso es comprensible, dado que su ingreso es muy básico, muy elemental, pero de todos estos, únicamente el 28% tiene la cultura de guardarlo en el banco, es decir, en una institución formal de manera adecuada, como lo veríamos, porque estamos de acuerdo que si lo guardas en el banco, al menos tu dinero no perdería valor, que eso es lo que te enseñan cuando estudias economía, finanzas, actuaría, administración. No pierde valor por el tema de la inflación, te está generando una tasa de interés que es más o menos la inflación que se tienen en los países. Entonces, quienes lo están guardando en el hogar aún no tienen contemplado que el dinero pierde valor. Y bueno, pues acá otro tema muy interesante es que ninguno de los estudiantes casi prevé el tema del retiro. Viven el momento, lo sabemos, no es algo oculto, pero acá está evidenciado. De hecho, realmente son el 1% que indica que sí tiene, por ejemplo, acá ya está invirtiendo en lo que nosotros conocemos en México como la Ley 73 o otro plan de pensiones en el futuro. En México, tú puedes tener y puedes estar aportando desde cualquier edad, obviamente en la mayoría de edad, fracciones muy pequeñas de dinero para tu retiro, pero obviamente
no solo es el desconocimiento, sino también la falta de interés. Entonces, acá, ¿en qué gastan los jóvenes universitarios? Acá hay una serie de información interesante que también se puede analizar el comportamiento, que es otra de las áreas de trabajo que estoy uniendo con estos temas, ¿no? Las finanzas del comportamiento y la economía del comportamiento. Entonces, los estudiantes, pues comidas fuera, bueno, obviamente por la pandemia ya no es este mismo porcentaje, pero digamos que en términos generales, esto es lo que están gastando los estudiantes. Muy bien. Las aplicaciones para gastar. Ahí viene otro tema que más adelante lo vamos a discutir, que es el tema de la tecnología financiera. Cada vez está permeando más la tecnología financiera, pero a pesar de que los estudiantes en las universidades tienen acceso a Internet, tienen todos, la mayoría de ellos, un dispositivo móvil, todavía hace falta mucho, como este porcentaje nos lo indica, 22% para hacer todas esas transacciones aún es muy pequeño. Y bueno, cuando hablamos de ya un cúmulo de respuestas positivas por zona metropolitana, acá tan solo en lo que consideramos el Valle de México, que es la Ciudad de México y sus alrededores como zona metropolitana. Entonces, en términos porcentuales, las respuestas correctas se van un 50%. Pero bueno, acá hice la diferenciación también en el caso del hombre y la mujer, porque cuando comenzamos a desglosar, a desmenuzar todos estos datos, en términos de educación financiera, el hombre siempre tiene una tasa de respuesta muchísimo mayor que la mujer. O sea, es una respuesta correcta que siempre va a estar inclinada hacia los hombres. La tecnología, por ejemplo, estamos igual, casi todas las respuestas se van hacia lo mismo. Y luego acá hay un tema que es complementario a esta educación e inclusión financiera, que es el tema de la socialización. La socialización aquí entra como algo muy importante. Y esto es porque los estudiantes dicen haber tenido educación hasta que llegan a la universidad, lo cual entonces esto se hace una brecha muy grande comparado con todos los países que ya están muy adelantados porque ven la educación financiera desde que están en la educación básica. Los estudiantes llegan en la universidad y muchos de ellos jamás les compartieron la información. Muchos de ellos, casi el 50%, bueno, acá tenemos 48%, no le transmitieron información. Y la información es como los valores, o sea, esta información financiera es como los valores que te dicen respeto, honestidad y todos los valores universales que se tienen que ir fomentando desde pequeñines, también es el caso de la educación financiera. Entonces, si no entienden cómo funciona el dinero, o sea, el funcionamiento elemental del dinero, aun cuando sus padres han pasado por muchos problemas, ¿no? En las sociedades a nivel internacional, pues definitivamente a veces el dinero no te alcanza. Entonces, ¿cómo es que si a ti has hecho muchas estrategias en casa, no se las compartes a tus hijos? Y acá se ve reflejado, los estudiantes simplemente dicen, mis papás nunca me compartieron nada respecto al dinero, a la administración, a su cuidado. Y cuando ya desglosas las respuestas, por ejemplo, la tasa de respuesta correcta, si les preguntabas de interés simple o interés compuesto, de acuerdo al ingreso, también ahí hay elementos muy, muy interesantes. Curiosamente, esto es algo muy, muy interesante porque en términos de interés simple, no vemos acá como la educación financiera por ingreso,
como que no está tan marcada por ingresos pequeños o ingresos altos. Sí, se ve aquí, se observa un ingreso para los estudiantes como un pico adicional y después vuelve a bajar, pero lo que sí se podemos observar es que para ingresos más altos, los estudiantes ponen menos atención de cuánto proporciona el interés. Es decir, si tú estás haciendo una inversión, ya estás haciendo inversiones importantes, te debería de interesar cuánto es el interés simple o el interés compuesto, ¿no? Pero parece que los estudiantes, entre más dinero les dan, menos atención ponen. Eso me parece muy interesante. Muy bien. Entonces, ya que vimos este diagnóstico de la investigación a nivel internacional, en el caso mexicano, y esta investigación realmente me ha marcado porque me ha hecho reflexionar de todo lo que tiene que cambiar la educación, la política educativa en las sociedades, no solo en México, sino en la estructura. Se está haciendo el esfuerzo, por supuesto, de impulsar la educación financiera desde, yo le diría, no solo desde la educación básica, sino desde la educación inicial. Entonces, para esto voy a entrar al panorama de la educación financiera con la inclusión financiera. Un poquito me voy a adelantar acá porque creo que en esta presentación se perdió un poco la vista, pero quiero trabajar este análisis de la educación financiera en conjunto con la tecnología financiera. La era del Internet nos ha marcado a todos y ahora con la pandemia, pues aún más, ¿no? Todas las transacciones que hacemos, compramos, vendemos en línea, estamos utilizando la tecnología a nuestro favor. También estamos afectando a los comercios locales, pero lamentablemente todas las empresas que no lleguen a actualizarse conforme lo que está avanzando en la tecnología también pues desaparecerán, pero las que al contrario se logren capacitar, entrar, podrán recibir, podrán vender, no solo en sus lugares de origen, sino con todo este comercio internacional, e-commerce, el marketing digital, pues es una nueva era. Y ahí es donde tienes su potencialidad la tecnología financiera, porque para comprar o vender necesitas estas aplicaciones, esta tecnología financiera donde haces y realizas tus pagos. México afortunadamente se está poniendo las pilas en esta experiencia para desarrollar todo lo que es el ecosistema de las fintech. La tecnología financiera, que lo vamos a ver por acá más adelante, y luego me voy a regresar, pues tiene que ver con, vamos un poco de del banco en línea, ¿no? Todo lo que son pagos, transferencias. Esto es muy bueno porque, les comento, puede ser que no exista un banco en zonas rurales, pero sí puede existir la señal de internet y con eso tú puedes recibir las remesas con tu dispositivo móvil, puedes recibir las remesas de cualquier parte. En México es muy común que la gente se vaya a Estados Unidos y entonces en estas zonas pues están recibiendo sus remesas. Aquí podemos profundizar y tal vez quizás sea otra discusión, ¿no? Bueno, también hay una brecha digital y eso también hay que considerarlo y contemplarlo, pero viéndolo desde el aspecto positivo, es más barato. La banca en línea es mucho más barato porque también los bancos están ahorrando muchos pagos de personal, mantenimiento de sus oficinas, de sus operaciones, y eso ¿Cómo reduce verías, toda... mi querida Ariadna, que esperáramos un poco a que el profesor Valcorba
nos pueda explicar la primera parte que ha sido muy sustanciosa, muy profunda de tu análisis, que conozco hace Con todo tiempo, pero gusto. que veo que has avanzado muchísimo más al respecto, para que pusiera don Martín darnos su punto de vista desde los análisis y el conocimiento del Uruguay. Porque yo sé y lo conozco que aquí hay un avance también formidable y valdría la pena escucharlo para después, en intervenciones de discusión, pudiéramos lograr que, por ejemplo, Adrián Rodríguez también participe y que no nos quedemos solamente encerrados en Martín y Ariadna. ¿Me permites entonces que le dé la palabra a Martín, Ariadna? Gracias. Con todo Adelante, gusto. Martín Valcorba, por favor. Bueno, muchas gracias, embajador. Es un gusto para mí poder participar de este webinar y de este intercambio de experiencias. Como usted señalaba en el comienzo, creo que el análisis de las buenas prácticas, el intercambio de las experiencias de distintos países nos va, digamos, a permitir avanzar tanto aquí como allá, aprendiendo de las lecciones que surgen de cada una de estas realidades y adaptándolas a las especificidades que cada uno de nuestros países tiene. Yo voy a compartir una breve presentación que preparé para comentar un poco, digamos, lo que ha sido la experiencia de Uruguay, ¿no? La idea, digamos, es brevemente recorrer, presentar cuál era la situación de Uruguay cuando empezamos a trabajar en estos temas, cuáles fueron los objetivos que nos trazamos, los instrumentos que utilizamos en el marco del programa de inclusión financiera, y finalmente poder analizar los resultados que se obtuvieron, y a partir de allí algunas reflexiones finales, y también tratando de destacar o poner, digamos, en la discusión colectiva algunas lecciones o algunas ideas que pueden surgir de lo que ha sido la experiencia de nuestro país. Si nos concentramos en lo que era la situación que tenía Uruguay a comienzos de la década pasada, que fue cuando empezamos a trabajar estos temas como una política pública desde el gobierno, Uruguay tenía problemas de inclusión financiera, problemas de acceso, de uso de los servicios financieros básicos, y también problemas en el funcionamiento del sistema de pagos, ¿no? Por un lado, en lo que hace a la inclusión financiera, teníamos una reducida inclusión financiera en cualquiera de las dimensiones que uno puede analizar este fenómeno. Una baja profundidad financiera, una baja cobertura de los servicios financieros, y sobre todo una dimensión que para nosotros es fundamental, que hace al uso, ¿no? O sea, Uruguay presentaba un muy escaso uso de los servicios financieros. ¿Y por qué es importante esta dimensión? Bueno, porque podemos tener acceso, podemos tener cobertura de los servicios financieros, pero si finalmente no se utilizan, en definitiva, de nada sirve ese acceso. Y el otro elemento importante era que estas desigualdades en el acceso y en la utilización se presentaban de manera muy desigual, tanto cuando uno lo analizaba por tipo de hogares, de familias, como también según el tipo de empresas, afectando fundamentalmente a los hogares de menores ingresos y a las micro y pequeñas empresas, como los sectores que dentro de un contexto general de dificultades de acceso presentaban las mayores dificultades, el mayor rezago. Y también estas desigualdades se daban cuando uno hacía un análisis por zonas geográficas y por regiones, afectando fundamentalmente lo que es el interior de nuestro país y dentro de la capital, inclusive en los departamentos del interior de nuestro país, en las zonas más periféricas, era donde eso se generaba, digamos, donde los problemas de acceso eran más significativos. Y en lo que tiene que ver con el sistema de pagos, los problemas que teníamos era un subdesarrollo muy importante en el uso de instrumentos como la tarjeta de débito, las transferencias interbancarias, y la contracara de eso era un uso dominante del efectivo y de los cheques como medios de pago fundamentales en que se basaba el funcionamiento de nuestro sistema de pago.
simplemente para ver algunos indicadores que nos permiten ver el punto de partida, ¿no? Esto es en base a un reporte del Banco Mundial, pero del 2014, pero con datos del 2011, y vemos que Uruguay, en lo que tenía que ver con el acceso de la población a cuentas de depósito en instituciones financieras, en comparación con la región se ubicaba muy mal, respecto a, digamos, un conjunto seleccionado de países de la región. Lo mismo sucedía si analizamos el número de sucursales bancarias. De nuevo, Uruguay se ubicaba muy por debajo del promedio de la región, y mayor aún era la diferencia si consideramos la utilización de medios electrónicos para efectuar pagos, ¿no? Entonces, este era un poco el punto de partida, con problemas de acceso, con problemas de cobertura, con problemas de uso, en particular en este aspecto de uso de medios electrónicos, la contracara de un sistema de pagos que funcionaba mal, que era muy ineficiente. En base a ese diagnóstico es que el programa de inclusión financiera aquí en Uruguay se planteó dos objetivos fundamentales. Por un lado, universalizar el acceso, y eso, digamos, centrado en los sectores que históricamente habían tenido mayores dificultades de acceso, sectores excluidos o sectores que, accediendo a los servicios financieros, lo hacían en muy malas condiciones. Y eso, como vimos, ponía el foco en los hogares de menores ingresos y en las micro y pequeñas empresas. Y un segundo gran objetivo tenía que ver con la modernización del sistema de pagos. Allí, digamos, un conjunto de medidas que apuntaban a promover el uso de los medios de pago electrónicos en sustitución del efectivo, que son medios de pagos más eficientes, más modernos, más seguros, pero que al mismo tiempo tienen algunos otros beneficios en lo que hace al funcionamiento de la economía de su conjunto, como promover mayores niveles de formalización y también favorecer o fortalecer los distintos mecanismos de combate a la evasión tributaria y también al lavado de activos. Y el foco fundamental de esta modernización del sistema de pagos estuvo centrado en cómo lograr que los pequeños comercios pudieran ser parte de este proceso de modernización. O sea, cómo lograr que este proceso de modernización no dejara colectivos por el camino. En este caso, los pequeños comercios. Pero también, si lo vemos vinculado con el primer objetivo, del lado de los consumidores, aquellos sectores que no accedían, por ejemplo, a los medios de pago electrónico. Entonces, era una forma de promover la modernización del sistema de pagos, pero con equidad, con acceso universal, tanto del lado de los comercios como de los consumidores. ¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizamos para avanzar en estos dos objetivos centrales? En cuanto al acceso, tanto de las familias, de los hogares, como de las micro y pequeñas empresas, en lo que hace a las familias, el instrumento principal estuvo vinculado al pago de salarios y honorarios profesionales a través de medios electrónicos, a través de una cuenta bancaria o a través de un instrumento de dinero electrónico que es un medio de pago emitido por agentes no bancarios que digamos que se creó en el marco de la Ley de Inclusión Financiera y se reglamentó su funcionamiento. Y lo que era importante para promover el acceso y al mismo tiempo facilitar y promover el uso era que estos accesos fueran sin costos, o sea, que uno pudiera acceder a una cuenta gratuita sin costos de apertura, sin costos de mantenimiento, sin exigencia de saldos mínimos, y con un conjunto de servicios básicos también gratuitos, como por ejemplo la posibilidad de realizar extracciones, transferencias electrónicas. En lo que hace a los micro y pequeños empresarios, también se estableció que los monotributistas, que es el escalón más bajo en cuanto a la figura que operan las empresas formales de muy pequeña dimensión, y también el resto de pequeñas empresas pudieran acceder sin costo también a una cuenta o un instrumento de dinero electrónico gratuito, y con las mismas características. Y esto es un avance muy importante porque para las micro y pequeñas empresas, históricamente las exigencias de saldos, digamos, de saldos mínimos, de promedios mensuales y de costos de acceso significaban una barrera importante. Otras medidas que se implementaron para avanzar en este objetivo de universalizar el acceso tenían que ver con la reglamentación de la figura de los corresponsales financieros, que esto fue una herramienta muy importante para poder extender el acceso de los servicios financieros en las localidades más pequeñas, más alejadas, en las cuales instalar una sucursal bancaria, por ejemplo, no era viable. Entonces, bueno, la posibilidad de que operaran corresponsales financieros
era una forma de multiplicar los mostradores de atención al público y por lo tanto facilitar el contacto con clientes en los lugares un poco más alejados. Y por otro lado, la reglamentación de las cuentas básicas de ahorro, simplificando los procesos de acceso a las cuentas cuando se trataban de cuentas, por ejemplo, con bajos movimientos de fondos, tanto para empresas como para personas. Y sin duda el otro componente importante tiene que ver, como bien lo señalaba Ariadna, con el programa de educación financiera, porque en definitiva el acceso de colectivos que históricamente no accedían a los servicios financieros, si no va acompañado de medidas de educación y de protección a los usuarios de los servicios financieros, es una inclusión que queda renga, que queda, digamos, con problemas en la dinámica más digamos, en una mirada más de mediano plazo. En lo que tiene que ver con el segundo gran objetivo, modernizar el sistema de pagos, se utilizaron distintos instrumentos para poder, digamos, avanzar en esa dirección. En primer lugar, por ejemplo, restringiendo el uso del efectivo y promoviendo simultáneamente el uso de medios de pago electrónicos, alternativos al efectivo. Así, por ejemplo, se establecieron inicialmente restricciones a los pagos en efectivo para montos que aproximadamente superaban los $5.000, y se establecieron una serie de disposiciones que limitaban también el uso del efectivo, por ejemplo, para arrendamiento, el pago de arrendamiento de inmuebles, el pago de proveedores del Estado, tributos nacionales y también la compra-venta de inmuebles y automóviles. Esto es, digamos, un conjunto de disposiciones que estuvieron en la Ley de Inclusión Financiera, estuvieron vigentes hasta principios de este año, cuando digamos, se modificó el marco legal, pero que sirvieron como un impulso adicional en este proceso de modernización y que vamos a ver que tuvieron resultados bien interesantes. Lo otro importante, con el foco ese puesto en cómo lograr que los pequeños comercios no queden excluidos de este proceso de modernización, tenía que ver con tratar de superar las barreras que los comerciantes tenían para acceder a la aceptación de los medios electrónicos. Y allí, por ejemplo, se lograron reducciones muy importantes del costo de aceptación, los aranceles que se le cobran a los comerciantes, con reducciones importantes iniciales y cronogramas de reducciones futuras en función del aumento en la utilización. Se redujo el plazo del pago de los comercios por las ventas que realizaban con tarjetas de débito. Se subsidió también el costo del arrendamiento de los dispositivos para aceptar tarjetas, de los POS. En fin, un conjunto de medidas que apuntaban a reducir el costo que los comercios, sobre todo los más pequeños, tenían para aceptar medios electrónicos. Y una herramienta que fue muy relevante, y vamos a ver ahora que tuvo un impacto, digamos, muy profundo y en un periodo en un plazo muy corto de tiempo, tuvo que ver con la rebaja del IVA, del impuesto al valor agregado, para los pagos que se efectuaran con medios electrónicos. Esto básicamente aplicaba sobre pagos con tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico y otros instrumentos similares, como pagos desde celulares, desde aplicaciones, débitos en cuenta, pagos online, en fin, digamos, todo lo que digamos el set de pagos electrónicos. Y allí Uruguay tiene digamos, distintos esquemas de devolución del IVA asociados al uso de medios electrónicos que han venido operando con resultados bien interesantes. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas, a través de las cuales se realizan transferencias monetarias a los sectores más vulnerables, medidas, digamos, de políticas sociales, de apoyo a estos sectores, se implementó la rebaja de la devolución de la totalidad del IVA. Como rebaja general, osciló entre 2 y 4 puntos a lo largo del tiempo y según la modalidad de pago. En el caso de los restaurantes, hay una rebaja de 9 puntos del IVA, que esto tuvo un foco, digamos, para promover la formalización, pero también en el marco de, por ejemplo, la situación de la pandemia que afectó a este sector en forma muy importante, también fue una herramienta que trató de apoyar la actividad de los restaurantes, y también en el turismo para los no residentes con la devolución de la totalidad del IVA. Esto obviamente en este momento, pandemia mediante, no es una herramienta que esté siendo
digamos, de un impacto importante, pero sí ahora, por ejemplo, de cara a la apertura de las fronteras que estamos manejando, va a ser una herramienta que va a apoyar también a un sector que ha sido muy castigado por la pandemia. El esquema de la rebaja general, acá yo se los presento, simplemente esto después les queda la presentación para poder verla con más detalle, pero fue oscilando entre estos 2 y 4 puntos en tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico. Inicialmente aplicó también para tarjetas de crédito, pero eso estuvo vigente hasta diciembre del 2016 y en la actualidad tenemos una rebaja general de 2 puntos del IVA para todas las operaciones con tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico, tanto para pagos presenciales como pagos online. Bien, hasta aquí entonces el diagnóstico, los objetivos, los instrumentos. Brevemente, algunos resultados que se obtuvieron de la aplicación de estas medidas. En primer lugar, hubo un avance muy importante en el acceso de sectores que antes estaban excluidos y que pudieron acceder a estos servicios financieros básicos sin costo. Aquí, por ejemplo, vemos que en los últimos 6 años se emitieron 1.700.000 instrumentos de dinero electrónico y 800.000 nuevas tarjetas de débito. Esto para la dimensión de un mexicano, de repente no es una cifra muy elevada, pero teniendo en cuenta que en Uruguay somos 3,5 millones de habitantes, estos números realmente son muy fuertes, significa un avance muy significativo. Hay duplicaciones, hay personas que pueden tener más de una tarjeta o que tienen una tarjeta de débito y un instrumento de dinero electrónico. Eliminando esas duplicaciones, estamos hablando de que 1 millón de personas aproximadamente pudieron acceder a un medio de pago electrónico gratuito. Esto es el 40% de la población de más de 15 años, ¿no? Entonces, realmente cuando uno mira estos números, el impacto en términos de democratizar el acceso, permitir que sectores que antes no accedían pudieran acceder a un medio de pago electrónico fue realmente bien interesante. En cuanto a la cobertura a nivel de los comercios, también cuando uno mira la cantidad de POS, de los dispositivos para aceptar los medios electrónicos, hubo un crecimiento de la mano de los incentivos y las facilidades que se pusieron a disposición de los comercios, sobre todo los pequeños, muy grande. Y la cantidad de comercios que aceptan medios de pago electrónico durante la vigencia del programa se multiplicó por 6, ¿no? Lo cual también es un resultado interesante en lo que tiene que ver con la ampliación de la plataforma tecnológica para la aceptación de medios electrónicos. Y esto de nuevo, cuando uno lo mira a la luz de lo que fue la pandemia y el impacto que tuvo, esta trayectoria creciente de comercios que cada vez aceptaban más medios electrónicos, fue un punto de partida muy importante para que los comercios rápidamente pudieran reconvertirse a modalidades de comercio online electrónico con la aceptación de pagos electrónicos, porque ya de alguna manera habían transitado esa primera experiencia con los pagos presenciales. En cuanto a los hábitos de pagos, vemos que el uso de los pagos con tarjetas de débito se multiplicaron por 36 entre 2013 y 2014 y el año 2020. Los montos operados con tarjeta de débito se multiplicaron por 42. Y si vemos el impacto inmediato que tuvo la rebaja del IVA, la rebaja del IVA comenzó a operar en agosto del 2014. Estos son datos de una de las principales cadenas de supermercados de aquí de Uruguay, que antes de la implementación de la rebaja del IVA, los pagos con tarjeta de débito se ubicaban en el 4,5% del total de las ventas. El primer mes de vigencia de la rebaja, este porcentaje pasó del 4,6 al 10,3. O sea, esto creo que es una demostración muy importante del impacto y la rapidez con lo que se procesó el cambio en el hábito de pago, digamos, incorporando el uso de los pagos electrónicos. Y también el cambio en la estructura. En 4 años, entre junio del 2014 y junio del 2018, en esta cadena, la principal cadena de supermercados, se pasó de tener el 67% de los pagos en efectivo a tener solo el 37%, ¿no? De nuevo, una demostración de la velocidad de los cambios. Y para terminar, estos elementos de alguna manera han posicionado a Uruguay como
como uno de los países en la región que ha tenido mayores avances en materia de inclusión financiera. Acá vemos, por ejemplo, en las barras, el crecimiento en el acceso a cuentas bancarias entre 2014 y 2017 en naranja, entre 2011 y 2014 en celeste, y vemos que Uruguay, aquí quedó borrado, pero el país que le sigue es Chile, ha sido de los países que ha tenido un mayor crecimiento en cuanto al acceso a cuentas, y lo mismo si miramos la utilización de tarjetas de débito y crédito. Digamos, estos son los porcentajes de personas que la utilizan en el 2014 en celeste, en el naranja en 2017, que son los datos que surgen del Global Findex. El último dato es el 2017. Si tuviéramos el dato actual, seguramente este porcentaje se haya multiplicado, se haya aumentado mucho en el caso de Uruguay, pero muestra los avances que hemos tenido aquí en Uruguay, que también se recogen cuando hacemos una comparación un poco más global, en base, por ejemplo, a lo que es el ranking que elabora The Economist sobre inclusión financiera, que ubicó a Uruguay en el tercer lugar. Bueno, aquí tenemos a México en el cuarto lugar, digamos, de alguna manera reflejando las distintas iniciativas que se han tomado para poder avanzar en este tema. En síntesis, el programa de inclusión financiera aquí en Uruguay permitió lograr transformaciones importantes en periodos cortos de tiempo, sacudió el statu quo, generó desafíos, oportunidades, permitió avances muy importantes en cuanto a universalización de derechos, de acceso, y transformó significativamente nuestro sistema de pagos. Y en términos ya más de reflexiones, a partir de la experiencia, para nosotros uno de los elementos centrales tiene que ver con la importancia de implementar un plan global cuando trabajamos la inclusión financiera. Plan que incluya incentivos tanto del lado de la oferta como la demanda, que incluya medidas que promuevan la aceptación y faciliten la aceptación a nivel de los comercios, extendiendo la plataforma electrónica, que universalice el acceso de la población a medios de pago electrónico y que promueva el uso de medios de pago electrónico con una transformación que tiene mucho de cultural. Y finalmente, digamos, la importancia de que el gobierno sea un aliado natural en todo este proceso, porque la inclusión financiera debe ser vista como un componente fundamental de la inclusión social, porque mejora la eficiencia de la economía, porque contribuye a un mejor desempeño económico, porque contribuye a reducir la informalidad y porque también mejora no solo los mecanismos de combate al lavado, sino también los propios aspectos vinculados con la seguridad de la población y del comercio. Hasta ahí básicamente lo que quería compartir con ustedes sobre la experiencia de Uruguay y bueno, quedo a las órdenes para el intercambio posterior. Gracias, Martín. Gracias a las posiciones tan precisas de Ariadna y de Martín. Podríamos ahora pasar a una discusión general. Yo no sé quién quisiera ser el primero que participara en esto. Ariadna, Adrián, Inés, mismo Martín. Participo. Yo abro el fuego. Sí. Adelante, Adrián. Muy bien. Bueno, primero que nada, agradecer al embajador y bueno, agradecer también al trabajo de Santiago y Jorge de esta vinculación con Ariadna, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con quien vamos a estar trabajando desde la Facultad de Ciencias Económicas y la Universidad de la República. Yo estoy acá como coordinador del posgrado de Economía y Gestión para la Inclusión, y eso tiene que ver con, bueno, un posgrado en el cual hay un eje en inclusión financiera que coordina Martín Valcorba, la profesora Inés Vázquez, que nos está acompañando, coordina un eje en cooperativismo, economía social, hay un eje en desarrollo territorial y hay un eje en creación y desarrollo de empresas. ¿Y por qué presento esto? Bueno, porque un poco mi intervención inicial para abrir la discusión es darle este marco general a la inclusión financiera como una herramienta para el desarrollo. Entonces, bueno, algunas de las cosas últimas que planteaba Martín, bueno, y las cosas que estuvo planteando Ariadna sobre los avances que han habido en esta herramienta, yo creo que genera una plataforma para poder trabajar en clave de desarrollo y en clave de desarrollo de capacidades de las personas, a nivel de personas como trabajadores, pero también como empresarios,
a los distintos niveles y cómo también se puede llegar con las políticas a los diferentes territorios es clave. Y en ese sentido, me parece que es interesante, por ejemplo, para el caso de Uruguay, que como ha mostrado Martín, ha sido impresionante la transformación en cuanto al acceso que hay hoy en día de los instrumentos financieros, pensando en los retos y en los desafíos, ¿no? Siempre mirando un poco hacia cómo ir hacia adelante. Creo que está buena la mirada esta integral para poder ver cómo uno puede aprovechar justamente en las poblaciones vulnerables y en las empresas pequeñas y las microempresas estas facilidades que hoy ofrece Uruguay. Entonces, algunas de las barreras que pueden haber vienen por el lado de algunas otras políticas que deberían acompañar esto. Voy a poner algún ejemplo claro para que se entienda. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la empresa, la microempresa o las empresas pequeñas, o algunos instrumentos de formalización de algunos pequeños emprendedores que pueden tener alguna figura, como tenemos de monotributo en Uruguay, algunos de estos diseños capaz que deberían revisarse en función de poder tener incentivos a apoyar el mayor crecimiento de estas empresas y estos pequeños empresarios. Los diseños a veces no son del todo favorables a esto. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces estos diseños, estoy hablando de la parte tributaria, no dan el suficiente tiempo para que un microempresario o un pequeño emprendedor pueda, además de acceder a la formalidad, establecerse, crecer y en un determinado momento cambiar de régimen y pasar a aportar más y tener mayores obligaciones tributarias, pero cuando ya logró una determinada espalda. Entonces esto deja un grado, digamos, de informalidad que no es informalidad dura, pero sí es, digamos, ciertas trampas de crecimiento que no permiten ese mayor desarrollo y por lo tanto acceder a instrumentos que hoy están disponibles y profundizar la inclusión financiera como una de las formas de crecimiento de estas empresas. Yendo un poquito más atrás, en algunos circuitos que hay de economía informal, en la periferia de Montevideo o en la zona de frontera del Uruguay, que hoy con la pandemia está cerrada, pero la frontera con Brasil o con Argentina en general siempre es bastante desventajosa en términos de tipo de cambio para Uruguay, y por lo tanto el comercio tiene una competencia muy fuerte, desleal con el contrabando, entonces ahí hay problemas que exceden, digamos, a los instrumentos que uno ya puede desarrollar de inclusión financiera. Entonces, esa visión más integral es necesaria porque por más que uno acerque un instrumento muy potente y muy bueno y el acceso esté, y la tecnología, la Internet, que bueno, Uruguay ha hecho una inversión muy grande en esos términos, y el acceso incluso en zonas que son alejadas es bueno, esa otra situación puede ser una dificultad que no permita que ciertas poblaciones puedan aprovechar esos avances. Y ahí el riesgo que podemos tener, y con esto cierro, es que estos avances, en definitiva, se queden en algunos lugares en la posibilidad de acceso, pero no de profundización, y entonces sigamos transitando como América Latina conoce bien en esta cuestión de las economías duales, donde logramos insertar a ciertos segmentos de nuestras empresas y nuestra población en lo que es la economía global y las facilidades que hoy tiene la tecnología, pero nos va quedando un sector más duro al cual es difícil acceder. Pero bueno, es una intervención en clave más bien de desafíos, pero planteando sobre bueno, la plataforma que tienen algunos países, como en el caso de Uruguay, que es una base bien importante para trabajarlos. Dejo por acá. Gracias, Adrián. Yo creo que la última intervención, el elemento último de Adrián es muy importante. ¿Cómo poder hacer que estos esfuerzos de desarrollo nos permitan incorporar a todos y no seguir manejándonos en esa doble economía o doble país que vivimos precisamente por la falta de incorporación de los que menos posibilidades tienen de hacerlo? Y yo quisiera preguntarle precisamente a Ariadna, ¿cómo ves esto? ¿Cuál es la perspectiva del sector en este terreno y cuáles serían las propuestas para poder seguir adelante, que ya Valcorba en buena medida las expresó? Claro que sí, embajador. Bueno, definitivamente hay muchos retos por hacer, pero sí considero que la inclusión financiera debe de ir acompañada de la educación financiera. Por eso insistí en mi presentación
que el reto es ingresar pues desde la educación básica y desde la educación inicial para que pues sea algo familiar para todos nosotros esta temática, ¿no? Cuando desconoces algo, parece que estás ciego y no sabes a dónde llegar, pero con el conocimiento, como lo hacen estos países europeos, escandinavos, que cada vez ese elemento permea, que prácticamente es como aprender su propia lengua, en este mismo aprendizaje, la educación financiera. Entonces, no solo vas a estar educado, sino vas a poder utilizar todos estos productos y servicios financieros que te están ofertando los países para tu beneficio. Y porque también ese es otro problema que le veo al panorama, ya lo decía Adrián, ¿no? Puedes tener mucha tecnología, pero si no lo sabes utilizar adecuadamente, también pueden ser armas de doble filo. Para los países, sin duda, sí creo que la inclusión financiera es un elemento muy importante y, por ejemplo, en México, donde la recaudación es prácticamente muy baja, somos de los países que menos recaudamos, estamos hablando de un 14 a 16% del Producto Interno Bruto. Ahí es donde la inclusión financiera juega un papel elemental para la recaudación de impuestos y obviamente esto en beneficio de toda la sociedad. Entonces se puede hacer un ciclo virtuoso donde exista educación, inclusión, mayor recursos gubernamentales que nuevamente son aplicados de manera eficiente a la población. Entonces, es todo un reto porque esto implica justamente la diferencia entre alfabetización, educación, inclusión y cultura financiera. Es que la alfabetización apenas sabes de algunos elementos, estás aprendiendo. La educación es continua, es permanente, nunca termina. Y la cultura es cuando ya lo vives, lo tienes en tu vida, ya es algo que lo asemejas como un hábito, ¿no? Lavarte los dientes, bañarte, etcétera, saludar, buenos días, buenas tardes. Y entonces, en este proceso, la inclusión financiera va a ser la compañía perfecta como productos complementarios para una estrategia que impulse al crecimiento y desarrollo de los países, porque también la inclusión financiera te va a permitir que con educación, pues esta parte del emprendimiento, no solo que utilicen los productos y servicios, sino también que desarrollen nuevas estrategias y que le llegue a toda la población vulnerable. Acá nos acompañan justamente de esta rama de las finanzas solidarias, que tiene un elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades para las zonas más marginadas, que eso es al menos en México. Juega un papel todo lo que es las microfinanzas, las cooperativas de ahorro y préstamo, que allá en México las conocemos como SOCAPs, van a ser elementales para estas poblaciones, para incluirlas e impulsar. Ahora se tiene también, ahora estoy trabajando con algunos estudiantes de doctorado, como si realmente están sirviéndole estas sociedades de ahorro y préstamo, tanto en México como Ecuador. Estamos viendo si tienen un impacto económico en las sociedades de su población. Eso también habría que evaluarlo, esa sería otra perspectiva de cómo lo haríamos. Pero sin duda, quiero aquí cerrar con un elemento importantísimo. La pandemia nos ha acelerado todos los elementos tecnológicos y esto llegó para quedarse. La tecnología, así como en este momento todos estamos en Uruguay, pero nos estamos conectando a través de nuestros dispositivos móviles, también va a ser el tema de la tecnología, y quien no aprenda de tecnología y quien no empiece a trabajar en la tecnología financiera, va a haber una brecha muy, muy fuerte, que eso va a ayudar a algunos, pero también va a lastimar a otros. Muchas gracias. Gracias, Ariadna, como siempre, con un gran vigor
y con un gran deseo de colaborar a los cambios que necesitamos en nuestros países. He visto a Inés muy callada, no sé si quisiera hacer alguna intervención. Adelante, Muchas Inés. gracias. Muchas gracias, señor embajador. Es un gusto, en primer lugar, agradecer ser parte de esta conversación, que me ha parecido súper interesante. De hecho, tanto la presentación de Ariadna como de Martín me parecieron muy clarificadoras y muy potentes también en sus conceptos. Creo que tenemos muy buenas oportunidades y saludo la posibilidad de intercambiar y pensar en el trabajo en conjunto, porque me parece que tenemos mucho para aprender unos de otros. Lo que señalaba Ariadna de la tecnología me parece clave, porque las personas hoy hemos visto como un avance vertiginoso en lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología, pero muchas veces esta tecnología es utilizada simplemente para cuestiones de comunicación social, pero no con todo su potencial, y en definitiva ahí tenemos como una muy buena oportunidad de que los servicios lleguen a quienes más lo necesitan y a quienes tienen más dificultades para ser incluidos. Entonces, en esta lógica de que nadie se quede atrás, creo que se nos generan muy buenas oportunidades y lo que hemos ido aprendiendo unos y otros en nuestros países también va a construir una muy buena comunidad de aprendizaje, así que saludo la oportunidad y agradezco el poder ser parte de esta conversación. Gracias, Inés. Quisiera aprovechar las palabras de Inés y, por supuesto, el sustrato de todos los que ustedes han expresado para señalar que la riqueza final de este evento es la oportunidad de acentuar la vinculación entre Uruguay y México en estos eventos, y yo estaré muy pendiente como economista, porque además había sido invitado a dar clases en una universidad, el tiempo no me lo da, pero sí me interesa enormemente que podamos avanzar. Es vital que nuestros países puedan acercar estas posibilidades financieras, hacer una inclusión más amplia, ir a los sectores, como dijo Adrián y como reiteró Ariadna, y que sale de la misma materia de lo presentado por Martín, que pueda ir a los sectores más vulnerables de nuestros países. En México se creó un banco ahora que se llama el Banco del Bienestar, que se está instalando en todos los rincones del país y que no va a cobrar nada a los recursos que nuestros mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y en otros países envían a sus familias. Estas remesas son vitales para la economía mexicana, y al llegar de esa manera va a permitir que se puedan hacer esfuerzos por organizar estos recursos y llevarlos al terreno productivo y no solamente al gasto, que a veces no es el correcto. Les quiero agradecer a todos la gentileza de haber estado en este evento. Santiago, felicidades por tu excelente organización. Muchas gracias, Inés, por tu participación. Ariadna, como siempre, muy analista y muy profunda. Excelente la aportación de Martín y de Adrián, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.